¿La pueden ver? Muy bien, gracias. Bien, Universidad Regional de Guatemala, Derecho Laboral 1. Recuerden que la forma en la cual estructuramos el curso durante todas las sesiones virtuales, primero el saludo inicial a la hora puntual, luego tenemos un breve espacio para que el resto de compañeros se vayan agregando, luego ya iniciamos con la retroalimentación. Es un espacio diseñado para que intercambiemos ideas en relación a los conocimientos previos que ya tenemos del contenido que abordamos la semana anterior. Entonces debería pues ser muy sencillo este espacio. Se privilegia la participación voluntaria. Luego la exposición magistral del tema, en el cual ustedes, si tienen dudas, pueden irlas anotando en el chat para que realizar yo pueda darle respuesta a esas interrogantes. Les recuerdo que el chat es para uso exclusivo del contenido que vayamos desarrollando, ¿sí? Y por último, tenemos los avisos. Vamos a iniciar entonces con esta retroalimentación de esta noche. Bien, tenemos algunas interrogantes y algunos conceptos que deben de definir. Pensemos cada uno de nosotros en una posible respuesta. Primero, ¿en qué consiste la concepción publicista del derecho de trabajo? Luego, ¿en qué consiste la concepción privatista del derecho de trabajo? Luego, fuentes del derecho de trabajo, las fuentes tradicionales del derecho en sí, ¿verdad? Como a todas las ramas del derecho les competen las mismas. ¿Cuáles son las específicas del derecho de trabajo? Y por último, la jerarquización de las fuentes de trabajo, ¿sí? O sea, el orden, que está por encima del otro con relación a la importancia. En este escenario, le repito las interrogantes. ¿En qué consiste la concepción publicista del derecho de trabajo? ¿En qué consiste la concepción privatista del derecho de trabajo? ¿Cuáles son las fuentes de trabajo? Las tradicionales, las fuentes específicas del derecho de trabajo. Y por último, la jerarquía de las leyes de trabajo o de las normas, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar de compartir brevemente y les escucho. Veamos, ¿en qué consiste la concepción publicista del derecho de trabajo? ¿Quién me colabora con la respuesta ahí? O con una posible respuesta. Veamos. ¿Voluntarios? ¿O forcivoluntarios? A ver, ¿qué es publicista? ¿A qué se refiere cuando decimos que el derecho de trabajo? Dick, pues yo pienso que es un interés privado que puede ser ante un interés social. No sé si... Entonces, muy bien. ¿Alguien tiene otra idea? Gracias, Kevin, muy amable. A ver, ¿no? Bueno, es lo contrario, ¿verdad, Kevin? Acá es, cuando hablamos de derecho, de la concepción publicista del derecho de trabajo, estamos de frente a la idea de que el derecho de trabajo es de característica pública, es decir, que pertenece al área en donde el Estado puede intervenir, ¿verdad? Donde el Estado tiene una relación con los particulares, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos la concepción publicista del derecho de trabajo, o sea, público, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos ciencias jurídicas y sociales, tenemos dos exámenes técnicos profesionales, uno en el área privada y uno en el área pública, ¿verdad? Cuando nos referimos al área pública es donde el Estado interviene. Entonces ahí tomamos en consideración, por ejemplo, el derecho administrativo, que es tan amplio, ¿verdad? Tenemos el derecho penal y el derecho del trabajo o el derecho laboral. Obviamente hay otras ramas del derecho que también son parte del derecho público, pero en esto se centraliza. Entonces, el derecho de trabajo es la idea que pertenece al derecho público, ¿verdad? Debido a que el Estado interviene en cierta manera. Por el contrario, cuéntenme ustedes, ¿qué es para ustedes la concepción privatista del derecho de trabajo? ¿Qué entienden? Que sería obviamente lo contrario. Les escucho. A ver. Dick, ahí traía lo que yo le dije, ¿verdad? Es Exacto. que Repítelo. me estaba confundiendo. Es el interés privado, debe ser bueno, puede ser que tienen que tener un interés social, no, Excelente. no de uno, no que es a nivel de todos, ¿verdad? Sí, cuando hablamos de la concepción privatista del derecho de trabajo, estamos frente a la situación en la cual nosotros consideramos que el derecho de trabajo
su fin principal es regular las relaciones entre personas particulares, entre individuales, ¿verdad? No entran esas actividades. Evidentemente, también el derecho de trabajo podemos decir que inicia de forma privatista cuando tenemos un contrato, ¿verdad? Un contrato individual de trabajo en el cual lo suscribimos o lo llevamos a cabo o lo autorizamos cuando el patrón emplea al empleador, ¿verdad? Particulares, ¿verdad? Pero hay otra concepción que va a tener parte de los dos, que es la dualista, que dice que el derecho de trabajo tiene parte de la privatista, o sea, derecho privado, y parte del derecho público, ¿verdad? Nosotros podríamos decir que el derecho en general, en Guatemala, el derecho de trabajo podría ser de esta manera, porque si bien es cierto, la concepción privatista, cuando empezamos una relación laboral, ¿verdad? Nos contratan y empezamos, entonces es privado, pero se transforma en público cuando tenemos algún conflicto de intereses económicos, ¿verdad? Cuando nos despiden, ¿verdad? Cuando no nos quieren dar los días de asueto, cuando no nos quieren dar las vacaciones, cuando nos pagan, no nos pagan en tiempo las bonificaciones como el aguinaldo y el bono 14, ¿verdad? Todas estas situaciones, cuando nosotros nos vemos afectados, entonces no vamos ante otros iguales para resolverlo, sino que vamos ante un órgano jurisdiccional en donde se va a privilegiar, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, la celeridad, ¿verdad? Lo primero que va a intentar hacer, se va a intentar hacer cuando hay un conocimiento de un conflicto de intereses económicos, es tratar de conciliar, ¿verdad? Es tratar, dense cuenta cómo otra vez lo encausan a lo privado, ¿verdad? A que se pongan de acuerdo con un mediador, pero si no, no sucede ese acuerdo, esa conciliación, entonces pasa a otro nivel, ya va a intervenir un juez de trabajo y previsión social. Entonces, importante que entendamos esas diferencias. Luego tenemos las fuentes del derecho. Veamos acá, Oscar. Buenas noches, Oscar. Para usted, ¿cuáles son las fuentes del derecho tradicionales? En general, ¿cuáles son? La ley, la costumbre. Sí, muy bien. ¿Cuál más? Y había una cuarta, que era, creo yo. La jurisprudencia. jurisprudencia, La jurisprudencia, muy bien, perfecto, gracias Oscar y Kevin. Las fuentes tradicionales del derecho, es decir, las fuentes comunes a todas las ramas del derecho, ¿verdad? Recuérdense que la metáfora fuente la utilizamos en derecho porque quiere decir de donde emana algo, de donde brota algo, de donde sale algo. Por eso decimos fuentes del derecho, ¿sí? ¿Se recuerdan aquella imagen que yo les puse de la fuente del Parque Central y al fondo estaba el palacio, ¿verdad? Eso quiere decir que de ahí emerge las fuentes del derecho. Las tradicionales, tal y como Oscar y Kevin nos acaban de recordar, la principal, la fuente formal es la ley, definitivamente, ¿verdad? La ley. Y la ley pues trae consigo un gran aparato de creación, el proceso legislativo, ¿verdad? La iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción y la publicación y la vigencia, ¿verdad? Que eso es el proceso legislativo para crear una norma jurídica. Pero también tenemos otra importante fuente que es la costumbre. Lo que diferencia a la ley de la costumbre es que la costumbre es una serie de actos repetitivos en una comunidad, ¿verdad? Nos viene a la mente mucho el derecho consuetudinario, que es como el más referente con esta relación de la costumbre. Pero otra característica es de que la costumbre es no codificado, no está escrito, ¿sí? No es como que tengamos un código del derecho consuetudinario, no tenemos, sino que es parte de la tradición, es parte del saber cultural de la comunidad, ¿sí? Entonces, esa es otra fuente y también es fuente del derecho. Luego tenemos nosotros la doctrina, que es el conjunto de producción científica, literaria, ¿verdad? De estudios a profundidad de todas las ramas del derecho. Por ejemplo, acá tendría yo un libro, ¿verdad? Introducción al derecho se llama este, es parte de la doctrina, ¿verdad? Por acá tengo otro, derechos humanos, es parte de la doctrina también. Entonces, nosotros caemos en cuenta, estimados alumnos, de que las fuentes pues son importantes.
Y por último tenemos la jurisprudencia, ¿sí? La jurisprudencia, que es el fallo reiterativo, o sea, repetido en un mismo sentido, en un mismo objeto, en diferentes casos, ¿verdad? La clave es eso, porque no puede ser el mismo caso, porque entonces solo sería una sentencia, sería en ese caso, ¿verdad? Y que emanan de un órgano jurisdiccional. Principalmente en Guatemala decimos que es cuando se sienta doctrina jurídica, cuando la Corte de Constitucionalidad emite fallos en un mismo sentido en 3 ocasiones. Eso lo manda la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que menciona que si los fallos son reiterativos en el mismo sentido, en el mismo orden, con el mismo objetivo, forma doctrina jurídica y podemos invocarla como fuente del derecho, ¿sí? Es que recuérdense que realmente esto es importante comprenderlo porque cuando nos toque litigar, cuando nos toque estar en un órgano jurisdiccional, podemos valernos de esto, no solo de la ley en sí, ¿verdad? Sino que depende, obviamente, ¿se acuerdan de aquella palabra, aquel meme de que todos los abogados decimos depende? Porque sí, depende mucho. O sea, depende quién sea nuestro cliente, en dónde se desarrolló el hecho, etcétera, ¿verdad? Y por último, y ahí es donde vamos a enfocarnos porque es la materia que nos compete en este curso, ¿verdad? Que es la última pregunta. ¿Cuáles son, una de las últimas, perdón, las fuentes específicas del derecho de trabajo? O sea, sí, las tradicionales son fuentes del derecho de trabajo, pero hay una, bueno, realmente son 2 que son importantes para el derecho de trabajo. ¿Cuáles son esas? Recuerden. A ver, ¿cuál será? ¿No? ¿No viene? ¿No? ¿Aún no? Vaya, entonces se las digo. El pacto colectivo de condiciones de trabajo, esa es una fuente que se reconoce como fuente exclusiva del derecho de trabajo, ¿sí? El pacto de condiciones de trabajo, ¿sí? Porque es el que emana de un sindicato con un empleador o uno o varios empleadores, ¿verdad? Y que se tiene, el mismo código de trabajo lo estipula el decreto 1441, que se tiene entre las partes como ley profesional, ¿sí? Entonces es exclusivo del derecho de trabajo, ¿sí? Esta fuente del derecho es exclusivo para la fuente de trabajo y por lo tanto el contrato también, ¿verdad? El contrato en particular, ¿verdad? Aunque el contrato es muy amplio porque su origen es civil, pero recordemos, ustedes hagan memoria de lo que hemos hablado, que el derecho de trabajo originalmente pertenecía al derecho civil, ¿verdad? Entonces, obviamente sigue siendo una fuente, ¿verdad? Claro, son específicas del contrato, porque el contrato es el acuerdo, la voluntad que usted pone de manifiesto con su empleador, el empleador con usted y usted con su empleador. Así debería de ser, ¿verdad? Y luego tenemos el pacto colectivo de condiciones de trabajo, ¿verdad? El pacto colectivo de trabajo, que también es importante y es una fuente exclusiva del derecho de trabajo. Bien. Y por último, la jerarquización. Cuéntenme, ¿qué saben ustedes de la jerarquía constitucional, de la jerarquía de las leyes, mejor dicho propiamente? ¿Cuál será esa jerarquía? A ver, recuérdenme. ¿Cuál será? La pirámide. La institución está de primero. Pirámide de Kelsen, la constitución va a la cúspide. ¿Cuál viene luego? Las leyes ordinarias, Excelente, Silvia. Las leyes ordinarias, luego. las leyes reglamentarias, Perfecto, que le dan los procedimientos a la ley ordinaria, ¿verdad? Y por último, las especiales, o individualizadas, ¿verdad? Ahí entonces entraría el reglamento de trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner abundantes ejemplos con relación a la materia que estamos estudiando, ¿verdad? Puede ser también el reglamento de la universidad, también es una norma individualizada. Inclusive a veces en nuestros hogares, nuestros padres nos ponen reglas, ¿verdad? Entonces, y a veces hasta la escriben. En mi caso no pasó, pero sí conozco compañeros que los papás les ponían las reglas, ¿verdad? Así como que vienes temprano a casa antes de la medianoche, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas son normas individualizadas. En esa pirámide de importancia, podemos decir, podemos nosotros estructurar en dónde se ubican. Si yo les digo, por ejemplo, el Código de Trabajo, decreto 1441, se ubica en el segundo peldaño, ¿verdad? Porque en el peldaño más arriba se encuentra la señora Constitución, ¿verdad? Ella está hasta arriba. Luego vendría el Código de Trabajo, ¿verdad? En este orden, si lo vamos
a hacer de una forma. Y un reglamento iría abajo, ¿verdad? Recuerden que los reglamentos extienden los procedimientos o dicen los procedimientos de cómo hacer o de cómo aplicar la norma, cómo aplicar la ley, ¿sí? El Congreso de la República es el encargado de legislar, de crear la ley, de crear los decretos. Por ejemplo, yo aquí tengo la ley orgánica del Banco de Guatemala, por aquí tengo la ley de comisiones de postulación. Están emanadas del Congreso de la República, pero los procedimientos los tiene que emanar o tienen que salir del órgano al cual va enfocado, ¿verdad? Obviamente, muchas veces es el organismo ejecutivo quien tiene que crear ese reglamento. De hecho, siempre es el organismo ejecutivo, solo que lo desliga al ministerio X o Y que existan, ¿verdad? Actualmente hay 14 ministerios. Obviamente, la ley orgánica del Banco de Guatemala tendrá que ver con el Ministerio de Finanzas, ¿verdad? Evidentemente, ellos tendrían que tener la estructura del reglamento. Entonces, esas cosas son bien básicas, son cosas de derecho común, ¿verdad? Pero que a ustedes ahorita han de estar recordando porque realmente en ese sentido vamos. Les continúo compartiendo la presentación. Licenciado, disculpe, o sea que el Código de Trabajo va dentro de las leyes especiales o entre las leyes ordinarias. Ordinarias. El Código de Trabajo es ordinario, ¿sí? Es ordinario. Por favor. Bien. Ya ven la presentación, ¿verdad? Ahí estamos. Tema de la clase de hoy, la interpretación del derecho de trabajo, el derecho de trabajo en la Constitución y los convenios internacionales. Solo que los convenios no los vamos a ver hoy, los vamos a ver la próxima semana para terminar la unidad 2, ¿sí? Los subtemas para hoy, los sistemas tradicionales de interpretación de la ley. Miren, esto es básico, esto es de introducción al derecho 2, ¿se recuerdan? Luego, la regla de interpretación de indubio pro operario. Esa expresión que es tan de uso en el derecho de trabajo, pro operario, ya lo vamos a ver. Fundamentación constitucional del derecho de trabajo, es decir, en nuestro ordenamiento principal, en donde se encuentra regulado el derecho de trabajo. Ojo que le tendrían que tener por ahí a la mano su constitución. Y luego vemos que en la fundamentación que se encuentra en la Constitución, vamos a desarrollar los derechos sociales mínimos que están estipulados en la Constitución y luego están retomados en el Código de Trabajo, y eso es importante que nosotros lo comprendamos. La tutelaridad de las leyes de trabajo, la irrenunciabilidad de los derechos laborales y la regulación constitucional en relación a los derechos de trabajo. Bien, miren, yo tengo una consulta antes de seguir. Ahorita que ustedes ven la presentación, ¿me ven a mí en un pequeño cuadrito o no me ven? Sí lo miramos, licenciado. Sí me ven, ¿verdad? Es que fíjense que tuve duda con otra clase porque igual ahorita yo les enseñé las leyes, ¿verdad? Y en otra clase me dijeron que no me habían visto y yo me quedé como con la duda porque como yo la verdad no puedo verme del otro lado, ¿verdad? Por eso les pregunto. O sea que sí ven la presentación y me ven a mí en pequeño. Sí, licenciado. Pero es depende, Bien. Lick. Es depende porque si ellos le dan expandir en toda la pantalla, solo van a ver la presentación. Ah, Ajá, por eso depende. claro, pero eso es de parte del que está recibiendo la cátedra, ¿verdad? Sí, eso se puede hacer para no solo ver la presentación, ampliarla, ¿verdad? Bueno, gracias. Pero digamos que la regla general es que sí me ven en pequeño, ¿verdad? Yo porque si no voy a estarles enseñando cuestiones sin usted ni caso, ¿eh? Bueno, seguimos. Los sistemas tradicionales de interpretación de la ley. Recordemos, esto lo vimos en Introducción al Derecho 2, ¿sí? El sistema de interpretación popular, doctrinal, judicial, la auténtica o legislativa, porque se supone que los legisladores son los que la crean, por lo tanto ellos deberían de tener la mejor interpretación, y la administrativa, que es la que nos topa muchas veces, ¿verdad? Bien, la interpretación popular, aquí les agregué unas pequeñas definiciones. Consiste en una visión no técnica, ojo, no técnica, y que llevan a cabo las personas no expertas en el asunto. Un ejemplo de esta interpretación es cuando actúan jurados populares. Ejemplo, digamos, nosotros, ustedes son estudiantes de ciencias jurídicas, ¿o no? ¿No? Sí, licenciado. Sí, ¿verdad? Vale, Sí. entonces nosotros que somos, ustedes están formándose para ser profesionales, abogados y notarios, o criminólogos también tenían en otras cátedras, pues manejamos el léxico jurídico, ¿verdad? La jerga del mundo del derecho. Pero
Y si no la manejamos, pero por lo menos vamos entendiéndola, ¿verdad? Porque uno nunca termina de aprender. Pero, por ejemplo, viene una persona que, no estoy diciendo con escolaridad baja, pero una persona, digamos, que no tiene estudios profesionales y menos universitarios, perdón, y menos en las ciencias jurídicas. Entonces usted le dice de cualquier ley, ¿verdad? Por ejemplo, mira, ese código de trabajo, él te lee un artículo y le entenderá a las palabras en el sentido connotativo, ¿verdad? Denotativo igual, ¿verdad? Pero más allá, quizás se quede un poco corto, ¿verdad? Entonces, no entiende, ¿verdad? Si usted no entiende por completo, ¿sí? Porque no es que no procese, sino es que no tiene el estudio técnico científico como para comprender los textos jurídicos, ¿sí? Recuerden que los textos jurídicos son bastante difíciles de entender, ¿verdad? Porque son como muy exclusivos de todos los que estamos en esta relación y no es que nos encante la exclusividad, es que su fundamento viene del derecho romano y a la vez del derecho del idioma latín, ¿verdad? Entonces, por eso hay cuestiones que nosotros no es familiar para nosotros, pero para la gente común, no. Ojo, solo estoy diciendo gente común, o sea, para la gran mayoría de las personas que no son abogados y notarios. La interpretación doctrinal es una visión técnica fundada en ciertos criterios, y es la que hacen los juristas. Los juristas son todos aquellos, vean, aquí les muestro algunos textos, ¿verdad? Este es un texto de Derechos Humanos de Eulalio López Contreras, por aquí tengo un texto de tributario de la doctora Gladys Monterroso, por aquí tengo otro, el de introducción de López Mayorga. Ellos son profesionales del derecho, definitivamente, que se han o han dedicado buena parte de su vida a escribir sobre ciertas, perdón, se han dedicado a escribir, a producir textos, ¿verdad? Para el aprendizaje, o bien para simplemente para reflexionar, o bien textos de carácter científico, o sea, se han dedicado a la investigación y todo eso nosotros le llamamos doctrina. ¿Se recuerdan toda esa producción? Entonces, la interpretación doctrinal es la que hace, evidentemente, los jurisconsultos, los que se dedican al estudio técnico y científico de las ciencias del derecho, ¿sí? Por lo tanto, podríamos decir que es un tanto más elevada, ¿sí? Porque realmente quienes se dedican a escribir, a producir textos, se centralizan tanto en dar a conocer los resultados de las investigaciones o bien el análisis jurídico que hacen de X o Y circunstancia, y podría ser un poquito de mayor nivel la interpretación doctrinal. Por otro lado viene la interpretación judicial, ¿sí? Que también es otra cuestión. ¿Sí? Indica la actividad de los funcionarios de la justicia, que declara la ley, que son competentes para desentrañar el sentido de las leyes. Pueden sentar jurisprudencia. Fíjense que los juristas, los jueces o magistrados, ellos realmente hacen también la interpretación exegética, que se llama, que es buscar la entraña de la norma. Es decir, un ejemplo, pónganse que tenemos un pedazo de carne, ¿verdad? Un pedazo de carne. Lo que hacen los jueces es tratar de buscar como lo último, ¿verdad? Para poder dar la mejor interpretación, porque recuérdense que los jueces tienen la facultad de declarar derechos, ¿sí? De absolver o de condenar. Entonces es un trabajo sumamente delicado, ¿verdad? Entonces, por eso ellos van a hacer todavía una interpretación mucho más exhaustiva y fuera de ello van a valerse de todas, de la jurisprudencia, de la costumbre, de la doctrina, de todo, para poder darle una mejor interpretación a la norma. Entonces nosotros nos damos cuenta que el papel que desempeña un juez realmente es muy importante, es demasiado importante porque, como digo, o sea, si está versado en la materia, pues sus resoluciones serán bastante atinadas, pero si no, entonces ahí hay un grave problema, ¿verdad? Entonces, la interpretación judicial es sumamente importante. Luego tenemos la interpretación auténtica o legislativa, que es la que hacen los propios legisladores, es decir, los que crean la ley, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy un diputado ponente quiere decir que estoy proponiendo una iniciativa de ley
póngale un decreto que autorizaron el miércoles, sencillísimo, que autorizó o que se decretó el día del contador público y auditor. Si yo, Luis Juárez, propongo, soy diputado ponente, se supone que yo sé todo lo de la ley. Entonces la interpretación que yo la haga es porque yo sé por qué la estoy proponiendo, ¿verdad? Y obviamente el hemiciclo, el resto de mis compañeros diputados tienen que manejar ese sentido o esa interpretación de la norma, porque nosotros la estamos creando, ¿sí? Imagínense, si nosotros como Congreso no sabemos la interpretación de lo que estamos creando, como dice la canción de quién era del Buki, ¿va? ¿A dónde vamos a parar entonces? Porque tiene que parar tiene que ser aplicada para toda la población. Entonces, la mejor interpretación de la norma debería ser la legislativa de los diputados del Congreso de la República. Y aquí viene el choque con muchos de nosotros. Ya cuando ustedes se desempeñen en el mundo profesional se van a dar cuenta de lo siguiente. La interpretación administrativa, la que no sea legislativa ni jurisdiccional, es aplicable en el ámbito administrativo de las instituciones. Fíjense que acá es donde topamos muchas veces los abogados o los notarios, porque muchas veces nos encontramos con los criterios, ¿sí? Los criterios registrales, con que los funcionarios o empleados, los empleados públicos que están en las instituciones, le dicen a uno que las cosas no son de esa manera y uno va con la ley en la mano, es de esta forma, ¿verdad? Entonces cuesta mucho porque a veces quienes están trabajando, están laborando en donde nosotros tengamos que solicitar X o Y circunstancias relacionadas con la profesión, muchas veces ellos no son profesionales del derecho. Entonces nos vamos a topar con que no comprenden no tienen una interpretación extensiva de la norma, ¿verdad? Entonces muchas veces vamos a encontrarnos con un tope ahí y eso puede llegar a pasar en la interpretación administrativa. Bien, ahora ya vimos los sistemas de interpretación de la ley. Todo esto es porque vamos a caer a este punto, ¿sí? Que es una norma, una forma exclusiva del derecho de trabajo. Dice, la regla de interpretación de indubio pro operario. Miren, indubio pro operario es una locución latina, o sea, viene de latín. Y repito, nuestro léxico jurídico es tan amplio, para los que somos abogados y notarios, que todavía seguimos utilizando latinismos, ¿verdad? En la jerga popular nosotros decimos un latinazo, ¿verdad? Indubio pro operario es un latinazo, perdón. O sea, utilizar una frase en latín. Hay otras, ¿verdad? Pacta, servanda, ¿cuál otra? Indubio pro reo también en derecho penal. También tenemos nulla ipso iure, que eso lo vamos a ver hoy también. Entonces, son como frases en latín que nosotros, pues si no la entendemos en un principio, tenemos que llegarla a entender, ¿verdad? Entonces menciona lo siguiente. Expresa el principio jurídico de que en caso de que haya duda de la norma, de la aplicación de la norma, se favorecerá al trabajador, ¿sí? En un principio interpretativo de derecho laboral, que podría traducirse como ante la duda a favor del operario o trabajador, es decir, en un conflicto de carácter económico-social que ya no se pudo resolver en la conciliación y llegó a un órgano frente a un juez de trabajo y previsión social, este principio es muy, muy importante, esta interpretación de la norma, ¿verdad? No es que el trabajador siempre tenga la razón, porque no tenemos que entenderlo desde ese punto, pero si hay duda, se va a privilegiar al trabajador. ¿Y por qué? Porque recuerden que el derecho de trabajo principalmente trata de eliminar esa barrera que existía de desigualdad entre el trabajador y el empleador. Dicho en otras palabras, el empleador, perdón, tiene el poderío como para poder ganar un litigio frente al trabajador. Pero en ese sentido, se privilegia, se protege al trabajador. Ojo, porque no es que lo que el trabajador diga es una verdad sabida, una ley, un dogma de fe. No, no es eso. Porque para eso el juez tiene que valerse de la interpretación, la valoración de las pruebas, etcétera. Pero si hay
digamos, un punto realmente controvertido y no hay por dónde darle una solución o está tan enredado, vamos a irnos por esta interpretación, o sea, en la protección al trabajador. Entonces, esto es bien importante para derecho laboral. Como este curso es Derecho Laboral 1, esta frase no se les puede olvidar nunca a ustedes. Indubio pro operario, ¿sí? En caso de duda, se favorece al trabajador. Hay uno muy similar en derecho penal, indubio pro reo. En caso de duda, se protege a la persona que está siendo sindicada de un hecho, ¿verdad? Entonces, ojo con ello, ¿verdad? Ahora, vamos de lleno con dónde encontramos regulado el derecho de trabajo en la Constitución. Esto es cajonero, estimados alumnos, ustedes lo tienen que manejar, ¿sí? En nuestra Constitución, nuestra ley principal, de acá vienen todas las demás normas, ¿sí? Entonces, en nuestra Constitución está en la sección octava del artículo 101. Si quienes tengan ahí su Constitución, los invito a que la revisen ahorita. Del artículo 101, sección octava, trabajo, hasta el artículo 117, ¿sí? En el artículo 106 se regula el trabajo privado y luego ya en la sección novena se va a regular el de los trabajadores, pero que dependen del Estado, ¿verdad? Los que trabajan para una institución del Estado. Podemos decir que del 101 al 106, la iniciativa privada, y del 107 al 117, los que trabajan en la iniciativa pública o en el sector público. Del 101 al 100, ¿qué dijo? Perdón, licenciado. Del 101 al 106, los trabajadores de la iniciativa privada. Iniciativa privada. O sea, de las empresas privadas, de las entidades privadas. Y del 107 al 117, los que tienen una dependencia con una institución pública, una dependencia de carácter laboral con una institución pública. O sea, trabajan para el Estado, pues, ¿sí? Y que no se rigen por el Código de Trabajo, ¿sí? Porque tienen también sus propias normativas, la Ley del Servicio Civil, ¿sí? Bien, entonces, como a nosotros lo que nos va a interesar cuando nosotros litiguemos en un juzgado de trabajo, nuestros clientes en su gran mayoría van a ser del sector privado, donde encontramos los derechos sociales mínimos. Entonces, esos se van a encontrar regulados en el artículo, que es bastante extenso, el artículo 102 de la Constitución Política de la República, ¿sí? Y aquí les menciono las palabras clave de cada uno de esos derechos, que ya en el desarrollo de todo el curso lo vamos a ir viendo poco a poco. Derechos mínimos del trabajador. Libre elección de trabajo, o sea, yo puedo elegir mi trabajo, nadie me está obligando. Si me están obligando, entonces es trabajo forzado. Equidad en la remuneración, ¿sí? Igualdad de salario, a iguales condiciones, igual salario. Recibir mi contraprestación, mi paga en la moneda de curso legal, aunque ya lo hemos dicho que si el giro de la empresa permite pagarme en una divisa, regularmente en dólar, y yo estoy de acuerdo, podría ser, ¿verdad? Pero que no me vayan a pagar a mí en, bueno, ya no existen, ¿verdad? Los francos, les decía, eran de Europa, pero ya no existen, pero no me van a pagar a mí, por ejemplo, en pesos mexicanos, porque aunque es un país vecino, aquí en Guatemala no es una moneda de curso común, legal no, ¿verdad? Pero común tampoco. Inembargabilidad del salario. Es un tema que ya en su momento lo vamos a ver porque existen porcentajes, pero recuérdese que usted trabaja porque tiene necesidades. Obviamente, cuando tiene otras cuestiones que cumplir, sí se podría embargar en ciertas proporciones. El salario mínimo también. Cada año, al sector más desigual de la población, el gobierno debe de actualizar el salario mínimo. En el presente año, el salario mínimo, pues, ya está oscilando los 3,000 quetzales, que es bastante poco para las necesidades. Hablábamos la vez pasada que la canasta básica estaba oscilando en 7,000 quetzales. Imagínense, me faltan 4,000 para cubrir con la canasta básica, ¿verdad? Que no solo incluye productos de consumo. Hay otras cuestiones también, ¿verdad? Que como debe ser integral, derecho a la recreación, derecho al estudio, ¿verdad? Que eso no se contempla. Díganme, ustedes, por ejemplo, pagan una mensualidad en la universidad.
que definitivamente les hará falta para algunas cuestiones. Ustedes se privarán de algo para pagar la universidad porque así lo hace uno, ¿verdad? Pero debería el salario responder a todo eso. El salario me debería alcanzar a mí para mi alimento, para mi recreación, debería alcanzar para mis estudios, para muchas cosas más, ¿verdad? Las jornadas de trabajo, que ya sabemos que hay 3, la jornada diurna, nocturna y mixta. El descanso semanal, ¿verdad? Tenemos derecho a un día de descanso después de 6 días laborales, lo mínimo, ¿verdad? Porque depende la entidad a la cual trabaje, algunos nos dan 2 días, algunos día y medio, etcétera. Después también los asuetos que debemos de ser partícipes de ellos, y si vamos a trabajar, nos lo deben de pagar, ¿verdad? Luego tenemos las vacaciones remuneradas, como mínimo después de un año laboral, tenemos 15 días hábiles para disfrutar de nuestras vacaciones. Recuérdense que según la ley del organismo judicial, los días hábiles son de lunes a viernes, ¿verdad? ¿Sí? Luego tenemos nosotros el aguinaldo, y aquí agregaría yo el bono 14, porque recuérdense que nuestra constitución es del 85 y el bono 14 es del año 93, es del gobierno de Serrano Elías. Entonces, si no estoy mal, fue 92 o 93, entonces también es parte de los derechos mínimos. O sea, tenemos que recibir nuestro aguinaldo completo, o bien los que trabajan en instituciones del Estado, a veces lo reciben partido o en 2 cuotas, ¿verdad? En diciembre y en enero, y a veces es permitido también que las instituciones privadas no lo puedan pagar de esa forma. Lo común es que todos no lo paguen en un solo pago en el mes de diciembre, pero es posible. La cosa es de que la tienen que pagar, ¿verdad? Igual el bono 14, que es a medio año. Protección a la mujer trabajadora, el trabajo de menores de edad, ¿verdad? A partir de los 14 años que podrían contratar su trabajo. Los trabajadores con discapacidad también, con discapacidad auditiva, discapacidad física, discapacidad, tantas discapacidades que pueden ocurrir, también son mínimos y se tienen que proteger. La preferencia de los guatemaltecos frente a los extranjeros al momento de los contratos de trabajo, o sea, un centro de trabajo no puede contratar más extranjeros que nacionales, ¿verdad? Y también debería de pagarles igual. Normas obligatorias para trabajadores y empleadores, la indemnización cuando se despide a alguien, la indemnización por fallecimiento también, ¿verdad? La sindicalización, el derecho a asociarme, las instituciones económicas y de previsión social, hablemos de IX, ¿verdad? Por ejemplo, ese entra ahí. Probar la justa causa en el despido y reconocimiento de convenios y tratados internacionales. Este tema lo vamos a ver la próxima semana, porque sí es importante reconocer el valor de la Organización Internacional del Trabajo, porque mucha de la normativa emitida por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, para nosotros en este curso, es aplicable en Guatemala. El Congreso ha avalado muchos acuerdos o convenios de esta entidad. La tutelaridad de las leyes del trabajo. En primer lugar, cuando hablamos de tutelaridad, tutelar, entendámosle como sinónimo de protección, ¿sí? El derecho de trabajo trata de proteger al trabajador. Por lo tanto, las leyes son conciliatorias. Eso lo hablamos en sesiones anteriores. Nosotros en derecho laboral queremos conciliar antes que irnos a un órgano jurisdiccional. Si no se puede conciliar, entonces nos vamos, ¿verdad? Tutelares para los trabajadores, ¿sí? Factores económicos y sociales pertinentes. Ahí puse un ejemplo, esto no pasa, o al menos usted no anda abrazando a su empleador, ¿verdad? No suele suceder, pero digamos es un ejemplo para ver que hay una conciliación, hay un acuerdo. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Todo esto es constitucional, ¿verdad? ¿Qué irrenunciabilidad? O sea, usted no puede renunciar a los derechos mínimos que acabamos de ver, a todos estos, ¿ve? No puede renunciar, porque la Constitución dice que son mínimos, ¿sí? ¿Pueden ser superados? Sí. Por ejemplo, con las jornadas de trabajo, ¿verdad? O los descansos que yo les decía. La Constitución nos dice que son 6 días de trabajo, entonces tenemos acceso a un día de descanso. Pero hay instituciones que nos dan 2 días, hay instituciones que nos dan día y medio, hay otras, por ejemplo, hace poco vi que se me pierde el país en Europa, pero que autorizó la jornada laboral ordinaria para 4 días a la semana. Imagínense que en Guatemala en algún momento lleguemos a ese nivel. Está un poco difícil.
pero es importante saber esos cambios a nivel mundial. Nulas de pleno derecho, nula ipso iure, ¿verdad? Ipso iure de pleno derecho. Ahí viene el otro latinazo que les mencionaba. Cualquier renuncia de derechos. O sea, si a mí me contratan y mi jefe me dice que yo no voy a tener descansos, aunque yo firme el contrato de trabajo, no es viable, no es aplicable, ¿sí? Porque está en contraposición a la normativa constitucional, ¿sí? ¿Qué otra cosa podría ser nula de pleno derecho? Que me contraten a mí, pero yo voy a trabajar de a gratis, o sea, a mí no me van a pagar. Nulo de pleno derecho. Ojo porque hay una excepción, el trabajo ad honorem, ¿sí? El trabajo honorario, sin recibir honorarios. Pero esto es voluntario, ¿verdad? Por ejemplo, yo en lo particular, en algún momento, yo laboré para la otra universidad, para la Universidad de San Carlos, de forma ad honorem, o sea, como auxiliar en algún momento, hace muchos años. Entonces, en ese sentido, yo voluntariamente me lo dijeron y yo dije que sí, pero no me están obligando, ¿verdad? Yo sabía que yo iba a estar ad honorem un tiempo. Entonces, eso es importante porque usted trabaja para recibir dinero, ¿verdad? Para eso trabaja. Otra cuestión, la ipso iure, por ejemplo, que yo renuncie a mi aguinaldo, que el contrato venga y diga, me entrega mi contrato, usted no va a recibir aguinaldo. Yo diga, ah, está bueno. No, eso no puede ser, ¿verdad? Cosas diferentes son las otras formas de contratación, ¿verdad? Los servicios profesionales, entre otros, ¿verdad? Que a veces uno, los contratos usted los va a ejecutar por obra, por tiempo, etcétera, y ahí podría ser que tenga validez esto de la irrenunciabilidad, pero la normativa general es que no. La regulación constitucional en relación a los trabajadores del Estado, que es prácticamente del artículo 107, está en la Constitución. Veamos por ahí, por favor, del 107 al 117. Exacto, ahí está. Fíjense que las personas que laboran para una institución pública, en otras palabras, para el Estado, no quiere decir que el Código de Trabajo no les ampare. Claro que sí, pero tienen normativas específicas, ¿sí? Para ellos les aplica la ley del servicio civil, ¿sí? Porque ellos son empleados públicos, ¿sí? Aquí les agregué, no se lee muy bien, ¿verdad? La diferencia entre funcionario y empleado público. El empleado público es cualquiera que tiene una relación laboral con el Estado de Guatemala, ¿sí? Desde alguien que hace la limpieza hasta un oficial, etcétera, ¿verdad? Hasta un juez también podría ser, ¿verdad? Funcionario público es aquel que tiene o labora para el Estado, pero porque su cargo fue por designación. Por ejemplo, los ministros. Al presidente de la República es un empleado público porque nosotros lo pusimos ahí. Bueno, o lo pusieron porque yo no voté por él, pero la gran mayoría de guatemaltecos lo eligió y él es nuestro presidente, ¿sí? Él designa a su gabinete, a sus 14 ministros. Entonces, esos ministros, por ejemplo, que yo reciba una llamada en este momento y me llame el señor Alejandro Yamatei y me diga, mire Luis, ¿usted quiere ser ministro de Educación? Entonces yo así como que, bueno, está bien. Entonces yo me convierto en un funcionario público. Es la forma de llegar a trabajar al Estado, que es la diferencia, ¿verdad? Los empleados públicos generalmente es un proceso por oposición. Oposición es que usted participa en una convocatoria y logra ganar una plaza, ¿verdad? O bien está por contrato. Mientras que los funcionarios públicos es por designación. Esa es la diferencia. Están al servicio de la administración pública y no de partido político. Ojo con eso. Porque si un funcionario público, bueno, desde que el presidente asume como presidente, se tiene que desligar de su partido político. Ese es en el entendido, ¿verdad? Y por lo tanto también los ministros no responden a un partido político, tampoco los empleados públicos, ¿verdad? Tampoco, por ejemplo, si usted depende, usted llegó por oposición a un cargo público, tampoco va en ese sentido a responderle a un partido político, porque los partidos políticos su único fin es proponer candidatos para elección popular. Prohibición de desempeñar más de un cargo público. Ojo con ello, aquí el tema tan sonado en Guatemala, las plazas fantasmas, ¿verdad? ¿Verdad? Va relacionado con ello.
si usted es empleado público, no puede tener 2 empleos. O sea, usted no puede tener devengar salario del fondo público, del erario nacional, pero hay excepciones. Sí puede cuando usted ejerce la docencia. Yo soy un ejemplo, ¿verdad? Digamos, bueno, no soy un ejemplo directamente, pero yo sí trabajo para la universidad, aparte de acá con ustedes, la Universidad Regional, también trabajo para la Universidad de San Carlos, ¿sí? En docencia. Pero, un ejemplo, que yo trabajara para el Ministerio Público y trabajo para la Universidad de San Carlos, sí puedo, porque es la excepción. Si es materia educativa, sí se puede. Pero si yo trabajara en el Ministerio Público y trabajara en la Presidencia de la República, no puedo, porque hay prohibición, porque entonces estaría recibiendo yo 2 veces salario del erario público. Entonces no se puede. Hay excepciones, ¿verdad? Como les digo, con fines de docencia, y también hay una excepción con fines médicos, o sea, los médicos que podrían desempeñar esa función también. Entonces, en el entendido de la regulación. Y por ahí vamos concluyendo. Fíjense que ya la tarea no la he subido, pero hoy la subo en la noche. Va a ser un organizador gráfico súper sencillo ya voy a hacer que me atrasé una semana en subirlo, y por lo tanto no quiere decir que no requiera un nivel de presentación y de estudio. Claro que sí, pero no va a ser extenso, pues no les va a quitar mucho tiempo para la elaboración, y tiene un valor de 10 puntos. En este momento también abro el espacio para que ustedes compartan alguna inquietud. Primero leo el chat. Alfredo nos menciona, tiene problemas ahí, y creo que Brenda pidió un número. Bueno, Brenda creo que sí escuché que había perdido los contactos, algo así. Entonces ahí la agrega. ¿Dudas, compañeros? ¿Dudas con relación al tema que vimos hoy? Lo que no les he subido es un texto, ¿verdad? Se los voy a subir hoy, porque sí lo tengo. Acá lo tengo, miren, y creo que la vez pasada también les dije que no se lo había digitalizado, pero voy a hacerlo esta semana, lo voy a anotar para poderlo compartir y que lo tengan ustedes. Las diapositivas les sirven, ¿verdad? Entonces las sigo compartiendo para que ustedes puedan estudiar de ella. De lo que hablamos hoy, que principalmente fue terminar con la evolución de todo lo que se relaciona con el derecho de trabajo, y agotamos las fuentes también, que ya veníamos hablando sobre ellas, y aportamos sobre la legislación, o sea, la Constitución, en donde encontramos que es la sección 8ª y 9ª prácticamente, todo lo que se refiere al sector laboral, ¿verdad? Que está en la Constitución Política de la República. ¿Hay dudas de ello? La otra semana vamos a ver directamente un poquito sobre los convenios internacionales y la OIT. Entonces, les recomiendo que tengamos a mano ahí nuestra Constitución nuevamente, y también vamos a ir hablando poco a poco de algunos convenios ratificados en Guatemala, ¿verdad? Sobre condiciones de trabajo. ¿Dudas? Licenciado, disculpe el indubio pro operario. No ¿Sí? sé si entendí bien que es en caso de duda, la norma se rige más para favorecer al trabajador. Así sería, exacto, así sería, ¿verdad? La interpretación, recuerden que estamos hablando de interpretar, porque aquí estamos hablando en casos extremos, ¿verdad? Ya cuando estamos frente a un litigio en un órgano jurisdiccional de trabajo y previsión social. Si digamos, pero no quiero que confundan que todo lo que diga el trabajador es cierto, eso no es verdad, ¿verdad? Sino que cuando ya no hay una forma, no hay evidencia, no hay pruebas, ya se hizo la interpretación desde todas estas que vimos hoy, y aún hay duda, entonces se tendrá que privilegiar al trabajador, pero evidentemente lleva un cúmulo atrás, ¿verdad? Porque no crean que solo está el empleador con el trabajador, están los abogados, están demás personas que van a eso, pero en sí, la ley laboral o la ley de trabajo favorece al trabajador, ¿sí? Pero no entiendan que todo lo que diga el trabajador es verdad. Eso no es así. ¿Estamos? ¿Entendió? ¿Quedó más claro? Perdón, Silvia. ¿Sí? Sí, licenciado, no te dejan. Muchas gracias. Ok, muy bien. Si no hay dudas, entonces yo voy a proceder con la asistencia. Hoy creo que me faltaron por lo menos 2 o 3, ¿verdad? Entonces vamos por acá tenemos la asistencia. Buenas noches, gracias por estar conmigo acá, y pues vamos concluyendo. Pueden retirarse después de que yo mencione su nombre.
Jennifer Aquino. Presente, licenciada. Es que le sale Brenda López porque es el número de mi mami. Ah, ya le entendí. No se preocupe. Muy bien. Gracias, Jennifer. Kevin Osvaldo Arevalo. Presente, Lick. Buenas noches. Feliz noche. Juan Raimundo Bojorques. Él faltó, ¿verdad? Sí me recuerdo él. Oscar Butch. Presente. Feliz noche. Alfredo Cucul. Presente, Lick. Alfredo. Ahí está. Es que no tiene sonido, creo yo, Lick. Exacto, sí, ya lo vi. Eder Escobar. ¿No? Germán Fong.